Está claro que si le pasó esto, el coronel Armendáriz, a Facundo Cabral, le puede pasar a cualquiera, y de hecho le ha pasado a otras personas en Centroamérica. Que le ocurra a él, ¿qué connotación tiene para usted cuando escuchó la noticia? En las primeras 2 horas se pensó que era un atentado contra él. Después la propia presidencia de la República aclaró de que por la trayectoria de los proyectiles, por la investigación inicial, el atentado originalmente iba dirigido a quien acompañaba, a quien transportaba a Facundo Cabral al aeropuerto, que es un empresario nicaragüense radicado en Guatemala, este señor Fariña. De todas maneras es grave y de todas maneras mataron a Facundo Cabral, o sea, eso no, al contrario. Yo creo que en lugar de atenuar la situación, todavía es más grave el hecho de pensar que ni siquiera era el atentado para él y de todas maneras recibió, según dicen los forenses, 8 balazos. ¿Cómo lo veo? Bueno, primero había que aclarar porque es una hipótesis que iba contra Fariña, es una hipótesis, todavía no se ha aclarado. ¿Por qué? Porque si hubiera sido directamente hacia el acompañante, hacia ese señor Fariñas, no, eso es lo que a mí se me viene a la mente según la noticia periodística, no hubiera habido tanto impacto en la misma persona, ¿no? Si hubiera sido dirigido a otro, lo que hubiera pasado es que algunos de los impactos, para la redundancia, hubieran impactado en Facundo, pero son, según lo que dice la noticia, son 8 impactos, ¿no? O sea que no es, y no es casualidad. Entonces por eso primero habría que ver por qué. Pero cuando se habla de Facundo, no se puede pensar en maldad en él. Todos conocemos su trayectoria, no solamente por ser un cantautor, sino por las tragedias que han pasado en su vida y cómo ha reaccionado en bien. No guardaba ningún resentimiento, todo lo contrario. Oímos canciones de él dirigidas a Dios, ¿no? Que denota de que prácticamente una semejanza a Job, después que le pasan muchas cosas, todavía sigue alabando al Señor, es una cosa admirable. Lo que le pasó, pues impacta en todos nosotros, porque al igual que está pasando en la región, aquí no me deja mentir Juan Ramón, que antes éramos, no enemigos, porque no lo conocía usted, adversarios. Para ser enemigo hay que conocerlo. Entonces, solamente por inteligencia, Juan Ramón. Durante el conflicto armado, solo que fuera que alguien que se viera en medio digamos, de un combate podía suceder algo, pero que no estaba un bando, no estaba el otro, no sentía ningún temor, como sucede en este momento. Que cualquier persona puede ser asesinada. ¿Por qué? Porque le exigieron dinero y no lo dio. Lo primero que se me vino a la mente cuando asesinan a Facundo, dije, bueno, ¿será que lo estaban extorsionando del dinero que ganan en las presentaciones, ¿eh? Y por eso no lo quiso dar y por eso lo mataron? Es lo primero que se me vino. Porque hoy sucede eso. Hasta el paletero extorsiona. Ya no es gente que, digamos, empresarios con mucho dinero. Entonces esto da más intranquilidad y nos da un mensaje, como dice Juan Ramón, de que todos tenemos que unirnos contra eso. Todos en un país, en este momento que estamos en ese conflicto entre 3 órganos del Estado, ¿no? Dejemos de dejar esas cosas y es como que nos volvemos más vulnerables. Déjeme preguntarle a Astor. Astor, Guatemala, y esto yo lo digo con mucho respeto, pero también con mucho cariño, es que cuando ya creímos que habíamos escuchado la peor noticia proveniente de Guatemala, todavía hay una que nos sorprende. Yo tengo bien clara la secuencia de hechos que me vienen sorprendiendo y entristeciendo respecto de Guatemala. Obviamente el hecho de los diputados, nuestros hermanos diputados y su chofer que fueron asesinados tan brutalmente, cómo mataron a sus asesinos, cómo mataron a quienes investigaban el caso, cómo mataron a Zacarías, que era un investigador asignado al caso, luego cómo en un hecho sin precedentes una persona aparece en video diciendo que si lo matan es porque lo ha mandado a matar el presidente Álvaro Colom y finalmente lo matan. Entonces, y luego otra secuencia de hechos terribles de sangre que han habido en Guatemala. Este termina otra vez de ponerse en una lista de hechos que nos siguen sorprendiendo. ¿Qué pasa en Guatemala, Astor? Bueno, a partir del asesinato de Facundo, ¿qué podemos concluir? Bueno, aparte
¿sabe? Primero, lamentar por supuesto esto y expresar a su familia, no solo a la familia de sangre de Facundo Cabral, sino a la familia latinoamericana y a la familia mundial de Facundo, a todas las personas que de una u otra manera nos hemos sentido apesadumbrados por la muerte, por el vil asesinato de Facundo y por conocer ciertamente que era un hombre de paz, expresar esa solidaridad, expresar por supuesto la preocupación que ha mencionado el coronel Almendares, que ha mencionado Juan Ramón, y qué es lo que está pasando en el orbe, diría yo, no solo en Guatemala, no solo aquí en nuestro país, no solo en Honduras, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino que fundamentalmente nuestros países del continente americano están pasando por graves problemas. Y un factor transversal en esto es el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Por qué hablo de narcotráfico? ¿Por qué hablo de crimen organizado? Porque si tú te das cuenta, lo asesinan con una preparación impresionable. 3 carros. 3 vehículos. Yo quiero decirte que en nuestro país han sucedido secuestros similares o más o menos similares. Secuestros, ¿verdad? La forma para secuestrar, en ocasiones 2 vehículos, uno se adelanta, el otro atrás, o si no, a la par algunas motocicletas, y han sucedido secuestros en nuestro país. Es una forma de crimen organizado que lo ha reconocido el mismo presidente de Guatemala. ¿Por qué te hablo del tema del narcotráfico? Porque sin narcotráfico no hay de todo esto. Y yo no voy a decir, porque serán desde luego las investigaciones las que vengan a definir exactamente lo que ha pasado y lo que se logre descubrir en ese caso. Yo no voy a plantear acá si las personas que acompañaban a Facundo Cabral estaban ligadas con algunos negocios de dudosa reputación, para decirlo claramente. Que es otra hipótesis de alguna manera obligada, ¿no? Es una hipótesis de obligada investigación que tiene que hacerse, y que la desgracia sucede, por supuesto. Eso no quita que vayamos a ser objetivos, que vaya a ser Guatemala y todos los países que colaboren en investigar profundamente lo que ha pasado. Y por supuesto, como dice Juan Ramón, a partir de eso, tomar mayor conciencia a los centroamericanos de cómo combatir este flagelo, responsabilizando a todos los autores, a todos los actores, mejor dicho, de este continente americano de lo que tienen que hacer.